Buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Eh, Vamos a esperar un minutito más para que se acaben de conectar algunas personas que están en proceso y vamos a empezar. Parece que William tiene problemas para conectarse a audio, espero que lo logre solventar durante la clase y se nos pueda unir. En todo caso, bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy día continuamos con el proceso de cierre del primer bimestre, como ustedes saben, por el tema de las vacunaciones y por el tema de la conferencia que fueron a renglón seguido. Hemos tenido un pequeño retraso y por eso también incluso a nivel de vicerrectorado de docencia, pues se han hecho los cambios respectivos en el calendario. Entonces, esta semana nos corresponde en realidad hacer cierre de bimestre hasta el día 5 que se entregan las notas. Por lo tanto, vamos a trabajar este miércoles, pero en una modalidad especial. Vamos a tener un calendario específico de trabajo donde cada equipo se va a conectar a una hora puntual para poder hacer lo que va a ser la revisión del proyecto, el Sprint Review, conmigo y con David. Pero bueno, vamos a hablar más en detalles del tema de proyecto en la segunda parte de esta clase de hoy. En la primera parte vamos a, para ir en orden, a hacer la resolución del examen. Es súper importante que para ustedes quede claro cuáles eran las respuestas correctas y eso les permite retroalimentar para su posterior estudio para el segundo bimestre. El examen del segundo bimestre es acumulativo. Por lo tanto, y algunas de las preguntas del primer bimestre pueden repetirse. Por lo tanto, es importante que estemos claros en cuáles serán las respuestas. Si ustedes entran ahorita al aula virtual, debe estar ya habilitado y si no me avisan la opción para que ustedes puedan ver tanto su nota como Ya va. los intentos. Hola, Rodman. Bueno, sí que, perdón. No te preocupes. Acá me... Te voy a mutear hasta poder proseguir. Ok, entonces les voy a compartir yo también mi pantalla en el aula virtual. Entonces, como ustedes recordarán, habíamos visto que en la pestaña de inicio tenemos las opciones para dar exámenes, por ahora solamente el examen del primer bimestre. Y bueno, estoy entrando en formato profesor para poder ver las calificaciones, ¿no? Y sobre todo poder ver las respuestas. Entonces, déjenme ver si puedo más bien usar acá el formato de edición. Entonces, el examen estaba compuesto de 21 preguntas, pero una de ellas, la referente al proyecto, valía 2 puntos, ¿no? Porque había 3 preguntas referente al proyecto, las historias de usuario, 2 puntos, la fecha de inicio del Spring, 1 punto, y la descripción de los lenguajes de programación, el ambiente de desarrollo, la base de datos, que era 1 punto más. Entonces, esas eran las 3 preguntas relacionadas con el proyecto, sí. Había también preguntas relacionadas con los laboratorios, una pregunta sobre SonarQube, otra pregunta sobre JUnit y una pregunta general para empatar las herramientas automatizadas que hemos aprendido hasta ahora. Y el resto de preguntas, pues respecto a los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de texto. Entonces, la idea del examen era cubrir de una manera, digamos, general, algunos de los conceptos que hemos visto en esta primera parte de nuestro curso. Entonces, eran 21 preguntas, sin embargo, al tener una pregunta 2 puntos, la nota final es sobre 22. Entonces, les voy a mostrar ahorita acá el cuadro donde tengo ya el resumen, en caso de que no lo puedan ver
en el aula. Aquí están asociado al nombre de ustedes en esta parte de aquí que le voy a colocar ahorita en un color amarillo para que destaque, y le voy a poner también en negritas. La nota sobre 22, y al lado en la columna N pueden ustedes ver la nota sobre 3. Entonces esto es lo que nos vamos a concentrar ahorita, ¿no? Entonces pueden ahorita tomar el dato de su nota, tanto la nota sobre 22 como la nota sobre 3, para de paso también validar que efectivamente estén bien hechos los cálculos, las sumas y demás. A pesar de que obviamente en el Moodle la nota se calcula automáticamente, a excepción de las 2 preguntas que califiqué manualmente que tenían que ver con el proyecto. Entonces, dicho eso, podemos regresarnos acá al aula para ir revisando una por una las preguntas. Entonces, yo voy a poner, Sebas, te escucho. Inge, solo una cosita, es que yo veo que ahí tengo 0 en el primero, en la primera nota, pero eso era porque no tenía grupo. Entonces, como se me asignó después a un grupo, entonces ahí no sé si, bueno, ya sí, ya luego podemos Sí, ver. esa es la nota de acá. Ajá, luego de hecho vamos a hablar, igual tengo que acabar de rellenar el cuadro con las notas generales, y obviamente ustedes van a tener la oportunidad de revisar todo el cuadro y hacer cualquier retroalimentación. De todas maneras, ten pendiente, Sebas, el asunto de la nota de equipo, ¿no? Es justamente por ello, porque tú te integraste al equipo después de que se entregó ese Ujú. trabajo. Pero bueno. Sí, sí. Volvamos entonces al tema del examen para ir en orden. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a desplegar la pregunta en pantalla, y la voy a leer y vamos a ir contestando entre todos, uno a la vez, una persona a la vez, y viendo obviamente si esa era la respuesta correcta. Entonces, esta pregunta dice, y va para Esteban Andaluz: empate los conceptos con sus descripciones: error, defecto y fallo. Entonces voy a abrir aquí, Esteban, y tú me dices cuál va con cuál. Eh, ¿Le respondo o en Sí, algún sí. lugar tengo que No, decir? dime la respuesta y yo le pongo acá en pantalla. Error, Ya, ¿cuál sería la error definición es de error? el... A ver, una imperfección es algo que puede... Es ¿Cuál? Dime la segunda. la imperfección. Ok. En ese caso, defecto, ¿cuál sería? Perfecto. A ver, no, error es la de humana. Ok. El error humano. Ya, el defecto. El defecto es el anterior, la de que no realice ninguna función. Realice función. Ya, y fallo Ya. entonces la que Fallo es queda, la ¿no? terminación de... Ok. Gracias, Esteban. Efectivamente, esa era la manera correcta de responder. Voy a dar aquí, llene las respuestas correctas, y ahí está, tal como Esteban lo dijo, ¿no? Entonces, recordemos que, y esto se vuelve a repetir en el segundo bimestre, porque los conceptos sobre los que parte la certificación de ISTQB para pruebas de software son justamente error, defecto y fallo, ¿no? Con las mismas definiciones. El error es la acción humana, la equivocación que cometemos los humanos, el defecto es la imperfección que se inserta en el software producto de esa acción humana o de ese error, y que podría provocar que el software no funcione bajo condiciones específicas, ¿no? Porque el defecto queda insertado pero latente. Si esas condiciones se dan, entonces es como que el defecto se ejecuta y entonces tenemos un fallo, que es la terminación de la habilidad del software para realizar su función. La idea es que los fallos sean forzados durante las pruebas antes de producción, de tal manera que el defecto pueda ser rastreado y pueda ser eliminado del producto. Eso sería hacer aseguramiento de calidad y control de calidad antes de salir a producción. Ahora, si sales a producción y en producción se da el fallo, entonces el costo va a ser mucho más elevado. Entonces, ese era un punto por la pregunta que acabamos
de ver. Entonces vamos con Rodman y Ñegues, porfa. Te voy igual a ponerle aquí la pregunta, a leerla y tú me dices la respuesta. Dice, el control de calidad de software es un conjunto de actividades que definen y evalúan la idoneidad de los procesos de software para proporcionar evidencia que establezca confianza de que dichos procesos de software son apropiados y producen productos de calidad adecuado para fines previstos. Entonces, Rodman, ¿esta sentencia es verdadera o falsa? Rodman, ¿estás con tu micrófono apagado? Sí, lo puedes prender. Ya, perdón, señora. Ok. No me di cuenta que estaba. No te preocupes. ¿Cuál es la mejor dicho, esta sentencia, este párrafo es verdadero o falso? Ya, es verdadero. Ya, tú dices que es verdadero. Ok, vamos entonces a hacer el fill-in para que nos responda el Moodle y como vemos la respuesta es falsa. ¿Por qué, Rodman, crees tú que no es verdadero como pensabas, sino falso? ¿Cuál es dónde estaba el asunto aquí? Porque en efecto eso es falso. La definición que está dando conjunto de actividades que definen y evalúan, etcétera, etcétera, Rodman, es una definición de control de calidad o de aseguramiento de calidad. Creo que ahí está justamente mi confusión. Lo tomaba como control de calidad, pero como lo acaba de plantear, sí es para asegurar. Así es. Acuérdate tú y acordémonos todos siempre que cuando hablamos de actividades estamos hablando de proceso y cuando hablamos de proceso lo que aplicamos es aseguramiento de calidad durante el desarrollo del proceso. ¿Sí? Entonces ya el hecho de que dijera conjunto de actividades ya te debían, lo debes asociar con proceso y lo debes asociar con aseguramiento. El control de calidad tiene que ver más bien con una vez que el proceso ya se ha dado, una vez que el artefacto ha sido producido, yo entro con pruebas para controlar que lo que se ha hecho sí funcione bien. Si es funcionalidad o si tenga la velocidad, si es tiempo de respuesta o si sea seguro, si es seguridad, ¿no? Lo que sea que vayas a controlar. Pero el control de calidad es a posteriori, mientras que el aseguramiento de calidad es durante. Entonces, por lo tanto, son actividades que se insertan o se añaden al proceso de desarrollo, lo complementan y eso es aseguramiento de calidad. ¿Estamos de acuerdo, Rodman? Sí, ingeniera. Chévere. Entonces, bueno, ya sabes por qué te equivocaste y pues la próxima ya estarás más atento. Vamos con Sebastián Rueda. Te leo rápidamente la pregunta y tú me dices cuál de las 4 opciones es, ¿no? Entre 1985 y 87, Terak 25 mató a 6 personas y produjo heridas a otras personas por sobredosis de radiación. Seleccione la o las lecciones aprendidas de este caso real. Entonces ahí tenemos 4 opciones de posibles lecciones aprendidas. Justamente este caso de estudio estaba relatado y analizado en el libro del aporte. Entonces, Sebas, te escucho. ¿Cuáles serían las letras que representan lecciones aprendidas de este caso, acorde al texto de estudio? No recuerdo bien cuáles puse, Inge, pero Ama creo que ha puesto, a ver, O léelas ahorita y pues deduce, ¿no? ¿Cuáles serían unas lecciones aprendidas del problema del Terak 25? Que las pruebas de sistema por sí solas no son adecuadas, esa era una. Ok, la voy a señalar. Que los diseños deben ser sencillos, eso me acuerdo también que era. Ok, más 2. Recuerden que los cuadraditos implican varias, ¿no? ¿Qué más? Ajá, se debe diseñar pistas de auditoría de software. Ok. Creo que esas eran, sí, creo que esas son todas. Ok, Creo. gracias, Sebas. Entonces vamos nuevamente a hacer que nos llene automáticamente. Sebas ha señalado A, B y C. Y en este caso, me parece que es la única pregunta en la cual todas eran realmente
correctas, ¿no? Entonces, como bien dijo Sebas, pruebas no por sí solas no son adecuadas. Hay que hacer más cosas aparte de las pruebas, ¿no? Segundo, los diseños mientras más sencillos son mejores. Tercero, lo que es pistas de auditoría nos va a permitir siempre poder entender qué fue lo que pasó frente a un fallo, poder hacer una investigación del fallo. Y sobre todo son necesarias cuando estamos trabajando temas de accountability o de responsabilidades en seguridad, ¿no? Entonces yo quiero saber cómo se dio la brecha de seguridad, pues debo tener unos pistas o logs de auditoría. Y la que le faltó a Sebas es que el reusar software que sea funcional y verificado no va a garantizar que este software tenga confiabilidad. ¿Por qué razón? No tanto por el componente de software que estás reusando, porque ese ya ha sido probado y ha sido verificado, sino por la pegada de ese componente con el resto, ¿no? Entonces, cuando tú haces que este componente reusable trabaje con el resto, vas a necesitar un API, ¿no? Y ese API puede ser el que esté fallando, es decir, la comunicación o la interfaz entre el componente reusable y el resto del producto de software. Entonces, la reusabilidad no está dada solamente por la calidad del componente que se reusa, sino también por la calidad del API que se construye para lograr la comunicación de ese componente con el producto. Por esa razón, ¿y por qué esa fue una lección aprendida del TERAC 25? Porque como su número lo dice, antes del TERAC 25 existieron otros TERACs previos, ¿no? Y el asunto es que el código había sido probado y verificado y trabajó bien con hardware de las TERACs anteriores. Y entonces se rehusó, pero no se dieron cuenta que al reusarlo sobre una nueva versión de hardware, que era el TERAC 25, ya no podíamos tener 100% seguridad de la confiabilidad. Habría que volver a hacer pruebas sobre el nuevo hardware o nuevo ambiente en el que se está trabajando. Y eso fue uno de los errores que se cometió en el caso del TERAC 25. Entonces, en este caso la respuesta correcta eran los 4 y por cada, como es un punto, por cada letra que señalabas te daba punto 25. Entonces, si solo pusiste 2, tienes medio punto. Si como Sebas pusiste 3, tienes punto 75. ¿De acuerdo, Sebas? Sí. Chévere. Entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta era también del capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice de la siguiente manera, esto va para Henry Cordovillo, por favor, Henry. Entonces, igual es seleccionar una sola. Aquí está hablando de un escenario se quería proteger la propiedad de un software para uso no autorizado. Se puso un interruptor lógico que apagaba automáticamente el software después de un periodo de tiempo. En un hospital público o una unidad de cuidados intensivos comienza a trabajar este software y ya se va a cumplir un año. Como el hospital no ha pagado ninguna de las facturas, el interruptor lógico de apagado automático se va a activar. Es decir, al activarse este interruptor, el software va a dejar de funcionar, ¿no? Y eso significa que equipamiento crítico de la unidad de cuidados intensivos se va a desactivar. Tú tienes la capacidad de desactivar el interruptor lógico de apagado del software que está implementado. Basado en los principios de ética, ¿qué es lo que harías? La opción A es no estoy seguro, la opción B no hago nada y por lo tanto el interruptor de apagado se va a activar, el software va a dejar de funcionar y esos equipos críticos también van a dejar de funcionar. Y la opción C sería actualizar el software para desactivar este interruptor y que siga funcionando. Entonces, Henry, desde el punto de vista del código de ética, ¿qué es lo que sería de hacer? ¿Qué es lo que tú harías? Sería la opción C.
Ok, al hacer eso, Henry, obviamente evitas que la unidad de cuidados intensivos pierda la funcionalidad de sus equipos y recuerden que ahí las personas, los pacientes que están ahí, en la mayoría de los casos dependen de los equipos médicos para vivir, ¿no? Entonces, si los equipos se desconectan, las personas mueren. De hecho, eso pasó en la India durante COVID hace un tiempo, en la fase más dura. En un hospital se fue la luz y como en la unidad de cuidados intensivos estaban conectados a respiradores eléctricos, a pesar de que la luz se fue por 20 minutos, una buena cantidad de pacientes lamentablemente fallecieron porque pues los respiradores eléctricos dejaron de funcionar. Entonces, efectivamente, al usar la opción C, tú previenes que eso eh, o sea, eliminas el riesgo de que alguien pueda fallecer por esa situación, ¿no? Pero Henry, ¿cuáles son las consecuencias, en cambio, de hacer esta desactualización? O sea, ¿qué te podría pasar a ti siendo tú nada más el desarrollador o la persona que puede accesar esa configuración, pero no necesariamente el dueño de la empresa? Tal vez puedo ser demandado por la empresa por la que estoy trabajando, por, por infringir alguna de sus normas que tienen con respecto al copyright. Ujú. ¿Y por qué será que los dueños del software y de la empresa pusieron este interruptor que se apague automáticamente? Es decir, ¿cuál es su razonamiento o cuál es su punto de vista con respecto a este problema? Para que no puedan usar el software de manera gratis, libre. Claro, porque la empresa para subsistir tiene que ganar dinero, ¿no? Entonces tampoco es que los de la empresa están siendo personas, digamos que se están yendo contra la ley ni nada por el estilo, simplemente están tratando de proteger su modelo de negocio y por ende tu propio trabajo, ¿no? Porque si la empresa no cobra, desaparece y si desaparece, pues ya no vas a tener dónde trabajar. Y sí, te podrían demandar, te podrían despedir, te podrían amonestar. Pero en todo caso, tu escogitamiento desde el punto de vista del código de ética, ¿a qué responde? Porque acordémonos los principios, ¿no? El más alto es la sociedad, el siguiente es clientes y usuarios, el siguiente es producto, etcétera. Entonces, ¿cuál es aquí la precedencia? ¿Cuál principio le gana a cuál? Porque tú te estás yendo en contra de tu empleador. ¿Por qué razón, Henry? Es debido al interés público, porque el código de ética pone por primer lugar que el interés público de las personas es más importante que lo demás. Correcto, así mismo es. Incluso más allá de que pueden haber consecuencias negativas para ti, ¿no? Como el despido o la demanda. Sin embargo, quedará claro en tu conciencia que tú no te fuiste contra el interés de la sociedad, en este caso aún peor contra la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso el código trata de ser una guía, un marco bajo el cual tú puedes analizar de una manera un poco más, digamos, integral los escenarios y según eso tomar decisiones que no son reñidas con la legalidad, pero sí pueden ser reñidas con la ética. Gracias, Henry. En efecto, la opción que se recomienda desde el código y por el tema de las prioridades, ¿no es cierto? Bien público siempre está por encima de pedido de cliente y usuario, eran efectivamente la opción C. Es como si tienes un cliente que te quiere pagar $1.000.000 para que automatices la gestión de sicariatos en Guayaquil, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ser obviamente ilegal, evidentemente eso no sería ético, ¿no? Aunque el cliente te esté contratando y un contrato pues te obligue a hacer cosas, nadie te puede obligar a irte contra lo que tú consideras que es lo ético. Y claro, pueden haber consecuencias, pero hay que evitarlas o hay que asumirlas más bien. Cristian Amaguaña, vamos con la siguiente pregunta. Esta es de empatar las perspectivas para calcular el costo de la calidad con las descripciones. Entonces, aquí tenemos los distintos costos de los que hablaba Laporte, el costo de prevención de la calidad, costo de una falla interna, los reclamos por garantías o pérdidas de reputación del cliente, costo de una falla externa y costos de evaluación. Y te voy a abrir ahorita aquí las opciones para que tú me digas
¿Cuál iría aquí como costo de prevención? Cristian Amaguaña, porfa, te esperamos, te escuchamos. Ya dije, bueno, en la primera sería, a ver, leyendo un poquito mejor, costo para evitar la aparición de errores en los diferentes pasos del proceso. Ok, El, es de desarrollo y mantenimiento, ese sería costo de prevención. ¿Cuál sería entonces, según tu costo de falla interna, costo de falla interna? a ver, costo de resultante de anomalías antes de que el producto o servicio haya sido entregado al cliente. Ok, vamos con lo que cuestan las garantías y pérdidas de reputación. El costo de perder clientes, costo de ejecución de garantías y daño a la imagen corporativa. Si tú te niegas a hacerle algo al jefe de sicarios, obviamente nunca más te va a volver a contratar, ¿no? Pierdes ese cliente, ¿no? Pero a lo mejor a veces vale la pena perder clientes en estos contextos. Costo de falla externa, Cristian. A ver, costo incurrido por la empresa cuando el cliente descubre defectos. Ajá. Y finalmente, costo de evaluación. Costo de verificar un producto o servicio durante los diferentes pasos del proceso. Ok, del desarrollo. entonces, gracias, Cristian. Entonces, aquí tenemos digamos, la opción de Cristian. Recuérdense entonces que hay una fórmula para calcular el costo de la calidad y entonces estas son distintos tipos de variables que intervienen en ese costo total, ¿no? Cada uno de estos en cada proyecto específico va a representar un monto en dinero. Entonces, esos montos tienen que ser estimados para que sepamos de cuánta plata estamos hablando, ¿no? Voy a poner el filín para ver si efectivamente Cristian estaba en lo correcto y es así, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente todas las respuestas. Prevención, evitar la aparición de errores, obviamente. Falla interna, es interno porque todavía no se ha entregado al cliente. Reclamos de garantía, pues perder cliente y pérdida de reputación, pierdes clientes, debes pagar las garantías, se daña tu imagen. Falla externa, cuando lamentablemente ya lo entregamos al cliente y el cliente es el que se topa con los defectos a través de los fallos que se disparan. Y el costo de evaluación que vendría a ser justamente en lo que vamos a trabajar este bimestre en lo que al proyecto se refiere. Entonces, una vez que ya terminemos en esta semana el cierre definitivo del Sprint 1, vamos a tener un producto funcional. Bueno, el cierre ya lo hemos terminado, pero que terminemos las ceremonias de Scrum, tanto la revisión como la retrospectiva. Con ese producto de este release vamos a hacer la evaluación. Entonces, verificar que el producto, la verificación del producto para ver cuál es el nivel de calidad con el que terminó y esas actividades obviamente tienen también un costo. Entonces, perfecto, esta era la respuesta correcta de esta pregunta. Claro, a cada quien nos salió en distinto orden y tanto las preguntas como las opciones, ¿no? Porque eso es lo que hace el Moodle, les baraja distinto, pero en todo caso, todos recibimos las mismas preguntas a la final. Vamos con Santiago Collaguazo, por favor. Entonces, aquí tenemos varias frases que corresponden al concepto de modelo de calidad. Entonces, lo que había que hacer, Santiago, es escoger A, B, C, D. ¿Cuáles de ellas? Porque como son cuadrados, pues es al menos 2 o más, sí corresponden al concepto de calidad. Entonces, tú me dirás cuáles señalo. Y sería, Modelo de calidad, ¿no? Estamos ya en el capítulo 3, hablando de modelos que son abstracciones, ¿no? Para poder hacer tanto tanto la parte de requerimientos como la parte de evaluación. Entonces, dime tú, sería la D. la B de barco. No, no, la D. A ver, perdón, no la B, sino No, la no, D. la D. Ya, D. Y la otra sería, a ver. Conjunto. Características.
La A. Listo. ¿Estarías ahí seguro o falta más? A ver, no, las dos nomás serían. Ok. Gracias. Hagamos el fill-in para ver qué nos marca la respuesta correcta, o más bien la que yo puse en el Moodle. De todas maneras, podemos obviamente, si es que hay dudas, discutirla, pero ¿por qué eran A y D que efectivamente estaba correcto las respuestas escogidas? Porque recordemos que el modelo de calidad habla no solamente de características, como dice la opción B y la opción C, sino que habla de características y relaciones entre dichas características. Por ejemplo, cómo se relaciona la seguridad con el desempeño, cómo se relaciona la usabilidad con la funcionalidad. Entonces, no basta hablar de las características de calidad que acorde a la 25.000, como ustedes recordarán, son 8, sino que también hay que ver cómo se relacionan para el producto específico que estemos desarrollando o manteniendo en este proyecto. Entonces, eran características y relaciones, lo cual deja de lado B y C, nos quedaba B y D. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre A y D? Perdón. En A se habla de relaciones y características para evaluar la calidad. Entonces, eso es de ley va, porque para eso se crean los modelos de calidad, para poder evaluar el nivel de calidad de un producto, lo que les decía que vamos a hacer en esta segunda parte de los proyectos. Pero en la parte D nos habla de otra función importantísima, que es especificar requerimientos de calidad. ¿Sí? Que fue que es lo que se hace al inicio del proyecto de desarrollo, ¿no? Yo levanto los requerimientos funcionales, pero también levanto los requerimientos no funcionales o requerimientos también llamados de calidad, ¿no? O características de calidad que se llaman en Scrum. Entonces, ahí tenemos completa la definición, modelo de calidad, un conjunto definido de características y relaciones entre ellas que proveen un marco de trabajo para especificar requerimientos de calidad y para evaluar la calidad. Entonces, esa era la respuesta completa. Nuevamente, si solo escogiste una, pues tendrás el medio punto. Y si escogiste otras equivocadas, pues no te vale, no te sirve, ¿no? Para fines de puntaje. Entonces, vamos a continuar. Nos tocaría del mismo capítulo 3, esta pregunta de acá. Y dentro de mi listado ya me perdí dónde estábamos. Ya me perdí el orden, así es que voy a empezar desde abajo, ya nada. José Arciniega, todavía no contestas, ¿verdad? Si puedes prender tu micrófono, te leo la pregunta, José. Y Sí, aún no contesto yo. chévere, voy a empezar desde abajo porque ya se me hizo lío. Entonces te leo la pregunta y tú me dices la letra, porque este es redondito, no es radio button, es uno solo. Seleccione el orden correcto de los pasos para definir requerimientos de calidad. Entonces aquí tenemos en A, B y C, C y D. En todos están los mismos pasos, solamente están en distintos órdenes. Entonces habíamos visto en el capítulo, mientras José los revisa y me dice la letra, que este algoritmo nos va a permitir, si seguimos todos los pasos, llegar a tener identificados los requerimientos de calidad. Y habíamos incluso en un ejercicio de los deberes, se había planteado esta pregunta. Entonces vuelve nuevamente aquí en el examen. ¿Cuál es entonces, José, la opción correcta, según tú? Estás con el micrófono apagado, por si acaso. Ya, me parece que es la opción D. Tú dices que es la D, ok. Ya, entonces, bueno, vamos entonces a mandar el fill-in para ver qué nos dice el Moodle.
Y efectivamente, gracias José, es la D no. Entonces, esta es una buena pregunta para hacer el ejercicio de solución rápida, ¿no? Cuando estás contra el tiempo o cuando quieres ahorrar tiempo porque no sabes cuántas preguntas más te faltan o cuánto tiempo más te sobra, que es súper útil para lo que va a ser dar el examen de certificación. Entonces vas descartando, ¿no? Entonces de aquí 3 empiezan con, acuérdate que aquí lo que te pide es el orden, ¿no? Entonces como importa el orden, hay que identificar rápidamente cuál puedo descartar porque no está en el orden, ¿no? Entonces 3 empiezan con identificar y 1 empieza con desarrollar el cuestionario. Si yo tengo la seguridad de que el algoritmo o el orden empieza con desarrollar, ya de una sé que es A. Pero si yo sé que no empieza con desarrollar, sino que con identificar, descarto el A, que es este caso, ¿no? Entonces ya me quedan solo B, C o D. Y entre las 3, pues veo dónde está la diferencia. Fíjense en que las 3 hablan de primero identificar interesados, segundo desarrollar el cuestionario, tercero realizar las entrevistas y aquí recién viene el cambio, ¿no? Entonces el cambio está, ¿qué se hace primero? Obtener contexto o consolidar como está en la B, o consolidar y priorizar los resultados como está en la C, o consolidar y priorizar resultados y luego obtener consenso, ¿no? Entonces son esa es la diferencia. Si son las dos actividades, consenso y consolidación, si es solamente una actividad que es consolidación y en qué orden, ¿no? Y efectivamente en el algoritmo te dice que una vez que tú realices las entrevistas, tienes un conjunto de entrevistas de todas las personas interesados con las que has conversado sobre requerimientos de calidad, tienes que hacer una consolidación, ¿no? Y ahí te das cuenta que para todos ellos la usabilidad es fundamental. Para la mayoría de ellos, la seguridad también es importante. Para otros es importante, se me ocurre la portabilidad y priorizas, ¿no? Y dices, entonces, viendo las respuestas a las entrevistas, parece ser que lo primero es usabilidad, lo segundo seguridad, lo tercero portabilidad. Y vuelves a hablar con todos ellos para quedar de acuerdo, para obtener el consenso final de que estos van a ser los criterios de calidad y esta va a ser el orden de prioridad con los cuales vamos a trabajar durante este proyecto para implementar esos criterios, es decir, para incluirlos en el diseño, en la codificación y en las pruebas del producto que vamos a construir. Entonces, ese algoritmo es súper importante porque en la mayoría de los proyectos que se hacen en nuestro medio, nos olvidamos de levantar o de hacer ingeniería de requerimientos de calidad y nos contentamos con hacer ingeniería de requerimientos funcionales, que no está mal, pero no es completo porque nos dejamos de lado aspectos que son súper importantes para la percepción de la calidad final del producto, ¿no? Que son todos los aspectos no funcionales. Entonces, esa era la respuesta correcta y vamos ya casi terminando el capítulo 3. Esta pregunta la vamos a hacer a William Suntaxi. Si puedes abrir tu micrófono, William, por favor. Es también del capítulo 3. Y ojalá que algún día venga porque veo que mi internet está falloso. Pero ahí está. Entonces, es de cuadraditos, por lo tanto es varias, ¿no? Y dice así, seleccione los factores de calidad que son indispensables. Fíjense en cómo está en mayúsculas, ¿no? Eso significa que probablemente algunos sí son factores válidos, pero no necesariamente indispensables, es decir, que de ley deben estar, ¿no? ¿Para qué contexto? Una aplicación móvil. Esta aplicación móvil va a indicar en tiempo real a un conductor la ruta de manejo que debe seguir desde un punto de partida hasta un punto de destino dentro de Quito para minimizar pasar por sectores donde hay personas contagiadas de COVID-19. Entonces, la idea es un mapeo de rutas, ¿no? Entonces, te pide solo los indispensables. ¿Cuáles serían esos? Si me das las letras, William, por favor. Dije, buenas tardes. Hola. A ver, la primera que sería la A, usabilidad. Ya. La B, seguridad. Y la tercera, la C, confiabilidad. ¿Cuál? Confiabilidad. Confiabilidad.
¿Ya? Entonces, estas tres dices tú, usabilidad, seguridad y confiabilidad. Veamos cuáles son las respuestas que nos da ahorita la... y efectivamente es así, ¿no? No porque la portabilidad no sea importante, sino porque no es indispensable. Por último, ahorita yo podría tener varias aplicaciones para distintos entornos, ¿no? Una para que funcione para iPhones, otra para con iOS, otra que funcione con Android, otra que funcione con el Chrome de Windows, etcétera, ¿no? Pero obviamente yo necesito que la persona que está manejando pueda confiar en la respuesta, es decir, que la ruta que me está dando el aplicativo sí me evite estos puntos de personas de contagio. Dos, que sea fácil de usar porque estoy manejando y entonces yo necesito algo que sea, por ejemplo, con comandos de voz o algo así. Y el tema de la seguridad, más que todo para las personas que están dando su información confidencial de salud, ¿no? A nivel de, por ejemplo, políticas y Ministerio de Salud, sí es importante conocer los nombres, ¿no es cierto? Y los lugares en donde habitan las personas que están pasando procesos de COVID. Pero a nivel de los usuarios de la aplicación no deberían enterarse de esa información, que es información confidencial, ¿no? Siempre la información de salud es considerada información privada. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un nivel de seguridad. El aplicativo maneja la información, pero la anonimiza para que tú solo puedas ver, por ejemplo, como heatmaps, ¿no? Como colores. Esta parte de Quito, yo creo que se me ocurre Barrio Ñaquito, está en rojo porque allí están concentrado gran cantidad de personas con contagio en este momento, ¿no? Y entonces el algoritmo de ruteo te calcula una ruta que te evite pasar por ese barrio. Entonces, pero manteniendo la confidencialidad de la información, ese es un tema de seguridad, dándote una ruta que tú puedas confiar de que sí es una ruta que efectivamente te evita esos sectores de contagio y que sea fácil de usar. Entonces, esos eran los tres indispensables. Portabilidad es deseable, ojalá que sea portable, pero si no lo es, o sea, si tengo que escoger de estos cuatro, los tres que sí voy a poder hacer por costos, por tiempos, etcétera, son los tres de usabilidad, seguridad y confiabilidad. Esta pregunta nos lleva a este tema de que pues uno quisiera poder hacerlo todo, ¿no? Pero no es posible abarcarlo todo, hay que priorizar. Y entonces por eso el momento que decidimos los factores de calidad a incluir en un producto, también les ponemos esta priorización, ¿no? Es crítico, es decir, o indispensable, es deseable, pero no necesario, y el siguiente o último es opcional. Entonces, en este caso, portabilidad sería deseable, pero no es absolutamente necesario. Y por eso queda por fuera. Gracias, William. Vamos con la siguiente y última, me parece, de la sección 3. Ah, no, todavía hay más. Ha habido varias de la sección 3. Ricardo Paredes, porfa. Entonces, te leo la pregunta y tú me ayudas a escoger los criterios, ¿no? Hay que empatar factores de calidad con definiciones. Entonces, tenemos disponibilidad, accesibilidad y coexistencia. Entonces, te voy a abrir. Aquí están mezclados, ¿no? Factores y criterios y subcriterios de acuerdo a la 25,000, pero aquí te están dando las definiciones también acorde a la 25,000. Entonces, ¿cuál va con cuál, Ricardo? Disponibilidad iría con el grado en que un producto es operacional y accesible. Ok, yo te lo pongo, tú solo me dices. Accesibilidad. Grado en que las personas con la más amplia variedad de características y capacidades pueden utilizar un producto para lograr. Ajá. No leo el resto. Ya le vamos a ver el resto. ¿Y la coexistencia cuál sería? La que va con el producto puede realizar lo requerido eficientemente. Ok, entonces esa sería tu elección. Y vamos a llenar las respuestas correctas para ver si coincide.
Y efectivamente es así, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de usuarios con distintos tipos de capacidades y lo completo es para utilizar el producto dentro de contextos específicos, ¿no? La disponibilidad tiene que ver con que el producto se pueda usar cuando se necesite, ¿no? Se esté operacional y accesible cuando sea necesario usarlo. Por ejemplo, una disponibilidad 24/7, 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Un producto que todo el tiempo yo puedo entrar, por ejemplo, la banca en línea debería ser de alta disponibilidad, 24/7. Y la coexistencia, compartición de entornos, como dice acá en la última parte que se puede ver, ¿no? Dado en que un producto puede realizar lo requerido eficientemente mientras comparte su entorno, es decir, mientras coexiste con otros productos. Entonces, esta pregunta tiende un poquito a recordarnos el modelo 25.000, cómo está dividido en 8 criterios, cada criterio tiene varios subcriterios y que todos los criterios y subcriterios deben ser medibles. Por eso se habla de un grado o un valor que se le puede dar a través de una medición. Ok, entonces vamos a avanzar con la pregunta del capítulo 3. Ahora sí, sobre los criterios 25.010 y le voy a pedir a Rodman, aunque ya hayas contestado, ya me perdí la lista, igual hay más preguntas que personas, entonces nos vamos a repetir algunos. Entonces, Rodman, si puedes prender tu micrófono, dice, seleccione los criterios de calidad de producto de software de la norma 25.010. Aquí había una, digamos, una duda que me parece que alguien sí me lo preguntó, si esta pregunta se refería a seleccionar tanto criterios como subcriterios o solo criterios, ¿no? Y claramente te dice criterios de calidad, es decir, si alguno de los que están listados no es de los 8 principales, sino de los del siguiente nivel, ese no se debe seleccionar. Entonces, con esa aclaración, Rodman, ¿cuáles son los que sí corresponden a criterios de la 25.010? No te Ingeniera. escucho. Ahorita sí te escucho. ¿Me puedes decir la letra o mejor aún el nombre del criterio para no confundirnos? Debería ser desempeño, compatibilidad y la de ecuación funcional. Ok. Entonces, según tú, esos son los 3 que son parte de los 8, ¿verdad? Vamos entonces a rellenar. Está escogido B, E y F. Y veamos si es así. Efectivamente, sabemos que el primero es adecuación funcional. De acuerdo a la norma, el que está listado en tercer lugar es compatibilidad justamente y el que está listado en segundo lugar, me parece, es desempeño, ¿no? Entonces, hay otros adicionales como usabilidad, seguridad, portabilidad, que no están aquí y los que están acá, reusabilidad, tolerancia a fallos, operabilidad, son subcriterios de otros criterios. Entonces, en este caso, tendrías 0.33 de punto por cada uno de los 3 que hayas escogido correctamente. Entonces, esa era la respuesta. Súper importante que sepamos claramente al menos los 8 criterios de la 25.010. Conocerse de memoria los subcriterios ya es un poquito más complicado y siempre tienes posibilidad de recurrir a la norma, ¿no? O sea, ya me refiero en la vida real, en el ejercicio profesional. No es que te dicen, a ver, usted tiene que implementar seguridades usando 25.010, pero no puede ver la norma, no tiene mucho sentido. Vas a tener la posibilidad de revisar la norma. Por lo tanto, no es necesario sabérsela de memoria, pero sí es importante que puedas explicarle a cualquier cliente cuáles son estos 8 criterios principales y, de ser necesario, luego recurrir a la norma para ir a temas de subcriterios, a temas de métricas que vamos a aplicar en la valoración de calidad del producto durante este bimestre, ¿no? Basándonos nuevamente en la 25.000. Entonces, bueno, con eso cerramos el capítulo 3 y vamos a ver rápidamente las preguntas del capítulo 4. Entonces, Pablo Flores, por favor. Esta es la primera pregunta que tiene que ver con el capítulo 4, muy rápida, de verdadero y falso. La norma ISO 9001 usa el enfoque PDCA, ¿verdadero o falso? Te escuchamos, Pablo, si prendes tu micrófono. Sí, es verdadero. Ok, voy a ponerle verdadero según tú y voy a rellenarla acá.
Entonces, en efecto, habíamos visto que PDCA significa plan, do, check, planificar, hacer, chequear o revisar y actuar a consecuencia, tomar decisiones. En este hay un capítulo pequeñito que lo vamos a ver rápidamente antes de entrar en el capítulo grande de ingeniería de pruebas de software, que tiene que ver con la A de acción. Y cuando tú actúas, tú estableces condiciones de mejora. La retrospectiva que vamos a hacer la semana que viene sobre el proyecto sobre el Spring 1, justamente nos va a permitir reflexionar sobre las cosas que se pudieron haber hecho mejor y que por lo tanto son lecciones aprendidas para futuros proyectos, ¿no? Entonces, ese mejoramiento es el que viene en la parte A del PDCA. Y efectivamente, habíamos visto en un gráfico de la norma 9001 que los distintos componentes del sistema de gestión de calidad para una organización que plantea la norma están básicamente en estos 4 cuadrantes, ¿no? De planificar, hacer, chequear y actuar. Entonces, la respuesta es verdadera, aunque creo que no le di el feeling, pero ahí está. Entonces, gracias, Pablo. Hay un punto adicional. Luego, la siguiente pregunta era sobre CMMI. Benjamín Carrión, por favor. Si puedes ayudarnos a responder, aquí tenemos los niveles de CMMI, que son 5, y lo que nos pide nuevamente es seleccionar aquellos que estén en el orden de menor madurez hacia mayor madurez. Entonces, esta es otra pregunta en que es bueno practicar el tema de descartar rápidamente, ¿no? Todos empiezan con inicial y todos terminan con optimizado. Entonces, todo está en los del medio. Entonces, si yo recuerdo cuál era el segundo, ¿dónde estás, Benjamín? Después de inicial, ¿qué sigue en el modelo CMMI? Que esté gestionado. Que sea gestionado, ¿no? Por lo tanto, ya descartas automáticamente la B y la C. Entonces, solo te queda entre la A y la B. Ambos dicen primero es inicial, luego gestionado, y aquí viene lo último optimizado. Entonces, la cuestión es, ¿qué es primero en la madurez? ¿Cuantitativamente gestionado y luego definido, o primero definido y luego cuantitativamente gestionado? Tú me dirás, Benjamín, ¿es la A o la D? Es la D. Ok, entonces le voy a marcar la D y le vamos a comprobar. Entonces, efectivamente, el modelo CMMI habla de un nivel inicial caótico donde todos estamos, de ahí pasas a gestionar proyectos a nivel de los proyectos, luego pasas a definir a nivel de toda la organización. Y una vez que tienes definido a nivel organizacional, recién pasas a hacer gestión cuantitativa, es decir, con métricas. Entonces, la A no tiene mucho sentido porque yo no puedo, o mejor dicho, no conviene tratar de tener mucho el tema de métricas si antes yo no tengo institucionalizado los procesos, que es el definido, ¿no? Entonces, primero defino procesos a nivel institucional, luego meto métricas y finalmente optimizo, que es el nivel de mejoramiento continuo. Entonces, esta era la respuesta correcta. Eso es como funciona el modelo CMMI, que fue la última clase de teoría que vimos, ¿no? Donde hablamos de la versión 1.3 y tenemos pendiente cuando ya retomemos contenidos, ver un pedacito que nos faltó, que fue la versión 2.0, que es la última que sacó la organización de CMMI. Gracias, Benjamín, y vamos con la última pregunta del capítulo 4 y la última pregunta de teoría. David Moreno, por favor. Creo que ya te tocó antes, pero bueno, en la repetucha está el gusto. Dice, una desventaja del modelo CMMI es que para cada proceso define qué tipos de entregables deben ser producidos, pero no cómo deben ser producidos. ¿Eso es verdadero o falso? David, por favor. Inge, ¿me escucha? Sí. Sí, a ver, una ventaja. Desventaja. Es falso. Una desventaja, perdón. Es falso, dices tú. Ok, vamos a darle fill-in para ver si es cierto. Efectivamente es falso, pero gracias, David. Se amerita una revisión, porque un análisis, ¿no? Primero, o sea, estamos hablando, primero ten cuidado de que está hablando de desventajas, ¿no?
O sea, es desventaja, es en contra, ¿no? Es negativo del modelo que para cada proceso defina qué tipo de entregables deben ser producidos, pero no cómo deben ser producidos. ¿Esa es una ventaja o una desventaja? Entonces, en realidad es una ventaja porque me dice, a ver, usted debe hacer un entregable de trazabilidad, pero no me obliga a que ese entregable de trazabilidad sea, por ejemplo, se me ocurre un sistema automatizado. O te dice, usted debe hacer un documento de requerimientos, pero no me obliga a que ese documento de requerimientos sea hecho con la norma IEEE 830 o que sea necesariamente casos de uso. ¿Sí? Entonces te define el tipo de entregable, no te dice cómo producirlo, es una ventaja porque te da flexibilidad. Si te obligara a hacer de una manera específica, fuera un modelo inflexible y eso es una desventaja. Por lo tanto, la respuesta es falso porque lo que sería correcto es que una ventaja del modelo es que para cada proceso te define entregables, pero no te obligue a producirlos de cierta manera. Si está un poquito, voy a mejorar esta pregunta para el banco de preguntas de futuros exámenes, porque sí está un poquito como, ¿qué será? Como confusa, ¿no? Y la idea no es confundirles a ustedes en el examen, sino más bien un poco validar que efectivamente estamos claros en conceptos importantes. Gracias, David, y vamos a ver ahora sí las preguntas de laboratorio. No, hay una más del capítulo 4, normas con ámbito de acción. Santiago Coyaguazo, te tengo en vista. Entonces, hay 3 normas que vimos en la última parte de las clases, la 730, la 9001 y la 12207. Tú me dirás, Santiago, ¿cuál empato con cuál? La 730 sería aseguramiento de calidad de software. Ok. La ISO 9000, sistema de gestión de calidad. Ya. Y la otra, ciclo de vida del software. Ok, voy a hacer el fill-in para comprobar y efectivamente es así, ¿no? Entonces, aquí la clave es acordarse que 730 es la norma de aseguramiento de calidad. ¿Sí? Y la 9001, como sabemos, habla de cómo implantar un sistema de gestión de calidad en una organización y la 12207 es la hermana mayor o la hermana grande de la 29110, ambas hablan de ciclo de vida de software. La diferencia, porque eso puede ir en el examen, en exámenes futuros, es que la 12207 habla de ciclos de vida de software en entornos, digamos, grandes, mientras que la 29110 habla del ciclo de vida de software para empresas pequeñas o muy pequeñas. Entonces, esa era la respuesta correcta para esta pregunta. Y ahora sí, para ir cerrando, alguien que me falte que no haya participado. Y si no, voy a ir con Omar otra vez. Entonces, Omar, vamos a responder contigo las 2 preguntas de laboratorios. La primera hablaba sobre el laboratorio JUnit, ¿no? El paradigma TDD. El desarrollador primero escribe un código base, luego diseña pruebas unitarias, luego construye el código unitario necesario para las pruebas y ejecuta dicho código. Procede a adicionar más pruebas unitarias, ahora funciones adicionales y repite el proceso. ¿Esto es verdadero o falso, Omar? Si puedes, por favor. Sí, buenas tardes. Hola. Es falso. Ya, ¿por qué es falso, Omar? A ver, le voy a poner el falso y le voy a hacer filling. ¿Dónde está el error? Efectivamente es falso, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué es falso? ¿Cómo es el orden correcto? Porque dice que primero escribe el código base. Ya, ¿y en realidad cómo funciona el TDD? En realidad, para ya iniciar el TDD es en la ejecución de las pruebas. Así es. Recuerden que en el laboratorio y en el ejercicio que ustedes hicieron para el laboratorio, lo primero que había que hacer es establecer los casos de prueba, ¿no? Entonces, primero dijimos, estos van a ser los casos de prueba. Y entonces, en base a esos casos de prueba, te dice TDE, haga los métodos de prueba e incluso ejecútelos.
claro, yo ejecuto métodos de prueba sobre un código funcional que aún no existe, me van a fallar esas pruebas. Entonces ahí recién, después de la primera ejecución que yo sé que es fallida, recién escribo un código base. Y ya ahí sí adiciono más pruebas y repito el proceso. Entonces, como su nombre lo dice, en Test Driven Development, en desarrollo guiado por pruebas, lo primero que se hace es diseñar y construir las pruebas y luego el código del producto como tal. Entonces, por lo tanto, estaba en desorden y por eso la respuesta es falso. Y contigo mismo, Omar, la última, que es para la SonarQube, ¿no? Decía de la siguiente manera: empate las herramientas con su ámbito de acción, JUnit y SonarQube. A ver, para SonarQube es, a ver, no, primero para JUnit es pruebas unitarias del código. Correcto, y SonarQube. Esa es fácil, análisis estática del código. Correcto, sí. Entonces ahí tenemos, y es lo que hicimos, ¿no? Hicimos un laboratorio para hacer análisis estático de código. Acuérdense en que estático significa que no necesitas ejecutar el código. Y JUnit hicimos pruebas unitarias de código. En este bimestre vamos a aprender un par de herramientas más que van a complementar a JUnit y SonarQube para algunos otros de los criterios de calidad o componentes del producto de software que queremos probar o evaluar. Ok, entonces eso es todo con respecto al examen. Quisiera hacer aquí un alto antes de hablar del proyecto. Para cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto al examen en general, y si no, ayúdenme con un like para tomar también la asistencia del día de hoy. Gracias, Ricardo, William, Omar, Henry, Benjamín, José. Me faltan Cristian. Gracias, Cristian. Me falta Pablo y Sebas nada más. Gracias, Pablo. Te escucho, Cristian. Dime. Francis Soriano me dijo que sí le puedo decir que está con el internet malo. Entonces, Ya. como va a tener unos problemas, entonces ya se va a conectar cuando se le arregle. Es lo que me mencionó. Chévere, gracias por decirme. Ahorita mismo le voy a anotar aquí al Francis que está justificado. Gracias por comentarme. Listo, sí, porque ahorita no va a aparecer en la evidencia, pero ya la anoté. Ok, entonces con eso cerramos el tema del examen. Voy a regresar un ratito a la plantilla de las notas. Como ustedes pueden ver acá, justo tengo ahí acá están notas, esas eran asistencias. Como pueden ver ustedes acá, en lo que se respecta al proyecto, para este bimestre solo falta una nota que es la revisión de todo lo que es la entrega del Sprint 1, que debían hacer ustedes hasta máximo el día de ayer, a pesar de que el cierre planificado estaba para la semana pasada. Sin embargo, es posible que algunos equipos hayan necesitado alargar el sprint en función de cubrir el alcance, y eso también es válido. Entonces, esa revisión la vamos a hacer David y yo en estos días para poder colocarles acá la última nota. Aquí tengo novedades, como ustedes ven, de dos compañeros que aparentemente no se han desligado de sus equipos, y eso lo podemos conversar al interior del equipo y con las personas involucradas. También mostrarles y recordarles que había que entregar la semana pasada igual el proyecto individual de PDCA, y como ustedes ven tengo aquí varias personas que no lo hicieron. De la misma manera tengo personas que no han entregado los laboratorios ni los ejercicios. Quienes están sin nota por el momento son quienes entregaron a tiempo, pero todavía no he podido revisar. Entonces, hasta el miércoles que nos vamos a volver a ver, pues yo ya tendré este cuadro completo para que ustedes lo puedan revisar y podamos ver cualquier novedad. Para las personas que tienen ceros, aprovechando que tenemos un poco de tiempo y que realmente me preocupa que las notas de ustedes se vean afectadas, sobre todo porque dos cosas. Una que ya la saben, esta se supone que es la última vez que se dicta la materia de calidad para la carrera de ustedes. De aquí en adelante solo se va a dictar calidad para la carrera de software. Y en la carrera de software es distinto porque para empezar son más horas, son 6 horas a la semana. En segundo lugar, tiene dos componentes, componente teórico, componente práctico, y pueden ser dados por dos profesores distintos.
Hasta ahora he venido dando yo tanto en esta carrera como en la otra y con las respectivas diferencias, y tal vez no sería tanto la, digamos, la problemática si tú tuvieras que repetir esta materia el semestre que viene si yo la fuera a dar. Pero comentarles que yo estoy pidiendo una pausa en mi parte académica por un año y no voy a dar con seguridad, no voy a dar el próximo semestre clases. Por lo tanto, no sé quién se vaya a hacer cargo de la materia de calidad en software, pero como les digo, lo que está diseñado es que son dos partes, ¿no? Un profesor de la parte de teoría, que son 4 horas, y un profesor del componente práctico, que son 2 horas más. Y entonces, pues, evidentemente esto significa que pues a ustedes a todas luces les favorece pasar la materia en este curso, que ya estamos a la mitad. Con esas consideraciones y con el tiempo que tenemos extra hasta el 5 de agosto, pues estaba queriendo ver acá que es el jueves, voy a extender plazos hasta mañana, a medianoche inclusive, mañana martes, para que aquellos de ustedes que deseen igualarse en sea tareas, laboratorios o incluso el proyecto individual que no han entregado antes, lo puedan hacer. Entonces pueden subir directamente en el aula virtual porque ahí queda registrado el timestamp del día y la hora que subiste. Por supuesto tiene una rebaja porque no es lo mismo entregar en el tiempo establecido que fuera de plazo, pero es preferible hacer una entrega atrasada que tener un 0. Entonces, tomen nota de eso, pueden tomarle una captura ahorita de esta pantalla para que veas dónde están ceros si es que te corresponden y puedas, en todo caso, tratar entre hoy y mañana de igualarte lo más posible. Y si no, ya para el día miércoles yo ya tendré el cuadro final con la nota calculada para que ustedes puedan revisar y el día jueves yo poder subir al sistema. Entonces, eso con respecto a las notas, no sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues pilas, si por cualquier razón te faltó entregar uno o peor aún varios trabajos, laboratorios e incluso el proyecto personal que vale un punto, pues trata de hacerlo entre hoy y mañana. Y ahora sí, hablemos del proyecto. Entonces, en el proyecto nos están faltando 2 ceremonias que van a ser ceremonias para el segundo bimestre como nota, que son la ceremonia del review y la ceremonia del retrospective. Queremos hacer estas ceremonias lo más apegado posible a lo que el framework de Scrum solicita para que para ustedes sea la experiencia lo más, digamos, cercana a la realidad en un proyecto ágil utilizando Scrum. Por eso es que hemos decidido con Javier, a pesar de que con David, perdón, a pesar de que para nosotros representa una inversión importante de tiempo, el hacerlo de manera personalizada con cada equipo. Por ello, el día miércoles vamos a tener clase, pero no una clase normal de 2 horas, sino vamos a tener horarios que les pido que tomen nota en este momento. Igual se los voy a subir al chat, pero por si acaso de una vez les digo. El equipo Phantom, déjenme chequear el nombre para no equivocarme. Sí, el equipo Phantom va a hacer su presentación de revisión a las 2 de la tarde. Entonces, todos los miembros del equipo deben conectarse en el link de siempre en el que estamos ahorita a las 2. El equipo EPO vamos a hacer su revisión a las 2:30 de la tarde. Luego vamos a seguir con el equipo y quejas, que deben conectarse todos los integrantes a las 3 de la tarde. Y finalmente, a las 3:30 de la tarde vamos a hacer la revisión con el equipo de TechMind. Entonces, nuevamente a las 2 Phantom, a las 2:30 EPO, a las 3 y quejas y a las 3:30 TechMind. Entonces, ¿en qué va a consistir esta media hora de trabajo de la revisión? Desde el punto de vista de Scrum, la revisión es responsabilidad del Product Owner.
Entonces, en esta parte, el Product Owner es quien presenta básicamente el producto que está entregando a los clientes, usuarios, stakeholders en general y al equipo Scrum como tal, a nombre de su equipo, ¿no? Vendría a ser prácticamente dentro de lo que dice la guía de Scrum, como una especie de demo que se hace, ¿no? Para que el cliente vea la funcionalidad que ha sido implementada, entregada y que va a entrar en producción. Y de ese review saldrá el OK, de hecho, para la liberación del producto ya para su uso de vida útil, ¿no? Entonces es una ceremonia súper importante porque es la que da el OK para salir a producción. Nosotros vamos a hacer una variación porque como estamos haciendo más cosas que solo aplicando Scrum, sino estamos haciendo cosas de calidad y hemos hecho un trabajo con normas, entonces vamos a hacer una variación y vamos a dividir la revisión en dos partes. En la primera parte, los miembros del equipo que no son Product Owner, es decir, los demás, se van a encargar de hacer una pequeña exposición con respecto a los artefactos que han elaborado durante el proyecto, ¿no? Todos los artefactos que ustedes hicieron y que lo reportaron en este documento, les voy a compartir ahorita, que les pasó David, que es este documento que contiene tres pestañas, ¿no? Las capturas, esas no hacen falta que presenten porque las vamos a ver en la demo, los artefactos y el resumen de tiempos. Y entonces nos vamos a concentrar en los primeros 10 minutos de la presentación en los artefactos. Entonces, ustedes, los que no son Product Owner, organícense para que todos participen y vayan nombrando y mostrando los artefactos que produjeron en el orden que solicita la norma 29110, que es lo que está acá, ¿no? Aquí en la columna A están las actividades de implementación de software de acuerdo a la 29110. Y en la B están la misma, pero traducido al español. Y en la columna C está el nombre genérico que la norma le pone al artefacto, por ejemplo, plan de proyecto. Entonces, para ti tendrás que poner aquí cuál fue la descripción de lo que se hizo. En nuestro caso, el plan de proyecto fue reemplazado por el Product Backlog y el Sprint Backlog, ¿no? Por la pila del proyecto y la pila del producto. Entonces, aquí ustedes describirán eso, ¿no? Y dirán que sí lo elaboraron y en la última columna ustedes debían decir, según ustedes, el alcance, ¿no? Entonces será 100%, por ejemplo, si lograste elaborar. Entonces esta era la idea de este de acá, de este de aquí. Entonces quiero que se basen en esta pestaña de artefactos para ir exponiendo rápidamente, solo van a tener 10 minutos como máximo. Si se demoran menos, no importa. Recuerden que en agilismo el tiempo es justamente ágil, no nos tenemos que estancar en horas y horas de presentaciones y cosas. No necesitan hacer una presentación así como un PowerPoint o algo así. Incluso pueden usar este mismo Excel para mostrar o directamente ir como estás compartiendo pantalla, ir abriendo los artefactos. Entonces, ir al Jira, por ejemplo, y abrir las historias de usuario, ir al GitHub y abrir el código, porque por acá abajito, por ejemplo, está la parte del SI 1.4 que dice construcción del software, y aquí te dice los componentes de software, ¿no? Entonces, aquí tú dirás lo que hicimos fue código, por ejemplo, se me ocurre JavaScript, que está almacenado en el GitHub y según nosotros codificamos todo, 100% de codificación y lo muestras, ¿no? Entonces, organícense entre los no POs, el Scrum Team que no son PO, para hacer estos 10 minutos de presentación en el orden en que está planteado aquí en la columna A, B y C, que es el orden de la norma 29110. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos evaluar el porcentaje de conformidad que tiene el proyecto que ustedes han desarrollado o el sprint que estamos cerrando con respecto a esta norma para trabajo de equipos pequeños. Entonces, al final nos permitirá decir, bueno, estuvieron 100% apegados a la norma, estuvieron 75% apegados a la norma, etcétera, ¿no? Si algún artefacto no se hizo, tiene que estar registrado en este Excel que David les pidió, pero obviamente no hace falta que lo nombren en el Sprint Review. Es decir,
decir, en el Sprint Review, como están los stakeholders y demás interesados, tú nombras lo que hiciste, no lo que no hiciste. Entonces, de esa manera es un poco más rápido también. Entonces, esa es la primera parte, 10 minutos. Y la segunda parte, que son otros 10 minutos, ahí sí es el PO el que toma la palabra para hacer un demo en vivo del producto. Entonces, si tu producto tenía registro de usuario, login de usuario, ingresar a un evento y consultar eventos, por decir algo, cada uno de ustedes pues sabe las historias que hizo, se hace un demo en vivo con datos de prueba, ¿no? Entonces creas en ese momento enfrente de todos un usuario, luego te logueas con ese usuario, luego haces toda la funcionalidad. Para ello es indispensable que el producto esté deployado en algún sitio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en Azure o en cualquier sitio que te permita tener un URL que se pueda accesar no solamente, en este caso, el PO desde un ambiente local, sino también si yo o David o cualquier persona quisiera entrar a hacer pruebas exploratorias de tu producto, deberíamos poder hacerlo solamente con el URL del espacio en donde esté deployado, aunque sea de manera temporal. Entonces, si todavía no han hecho el deployment, tiene que estar para el miércoles. Entonces, no se vale hacerlo desde el ambiente de desarrollo o desde un localhost, sino que tiene que estar disponible para su acceso, también para David y para mí, simplemente a través del URL deployado. Entonces, esos son 10 minutos más y los otros 10 minutos de la media hora que tenemos es para retroalimentación. Entonces, les vamos a primero escuchar a ustedes, 10 minutos al equipo describiendo y mostrando artefactos, luego 10 minutos al PO haciendo un demo en vivo y los otros 10 minutos pues les haremos nosotros a ustedes la retroalimentación. Y ese es el review que vamos a hacer el miércoles. Ahora sí escucho preguntas. Sebas. Inge, sí, yo tengo una consultita. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, en el caso del proyecto de quejas, nosotros estamos haciendo a través de Keycloak y eso yo lo estoy haciendo con Docker. Entonces, yo sí intenté deployar el Docker, pero lo que pasa es que, o sea, primero no conozco herramientas para poder deployar como, o sea, sé que hay Google Cloud y que hay AWS, pero yo no tenía el conocimiento de cómo deployar mi proyecto, primero. Y la otra era que en esas dos que son en las que yo busqué que sí hay cómo hacer para, por ejemplo, para Keycloak, perdón, para Docker, en esas dos me estaban cobrando, o sea, cobraban, es un valor bien bajo, pero cuando yo quise poner la tarjeta, me rechazaba la tarjeta. Entonces, no sé si es que hay algún hosting o algún lugar donde yo pueda deployar mi Docker y que no me cobren o que me deje pasar la tarjeta por lo menos, porque no. Ya, a ver, primero en cuestión de pagar o incluso pasar tarjetas, realmente no me siento cómoda. Yo prefiero que no hagan eso, ¿no? Porque a veces sí te dice 30 de tanto tiempo de trial, no te vamos a cobrar, pero luego tienes que desactivar y si te olvidas o te ponen peros, te van cobrando, ¿no? Entonces yo no quisiera que ustedes tengan realmente que pagar nada. Si hubiera espacios gratuitos, me parece que para algunas de las tecnologías, con la cuenta de la Poli, ustedes tienen posibilidades de deployar sobre Microsoft Azure, pero no sé si sirva para, por ejemplo, la plataforma que tú estás usando sobre Docker o cualquier otra cosa. Entonces, tenemos todavía, yo no te tengo la respuesta, no te puedo decir conozco y es esta, pero tienes un par de días más para seguir investigando. Si en todo caso no se lograra, está bien, podemos hacer la excepción porque ya digo, no quiero que ustedes tengan que pagar ni meter tarjetas suyas ni de nadie más. Entonces, más bien traten, Sebas, de buscar la manera de hacerlos en algún espacio gratuito, aunque sea temporal. Y si no se puede, pues ni modo, tendremos que hacer la demo en el ambiente que ustedes tienen ahorita para demostración. ¿De acuerdo? Sebas. Sí.
Ok. O sea, por último yo estaba intentando hacer como un nateo a mi IP desde aquí, o sea, la de mi casa, y hacerle Ajá. como un servidor a mi casa, pero no le hice, o sea, eso yo no lo intenté, sabía que había esa opción, no la intenté, porque eso implicaba tener mi computadora prendida todo el día y como por el trabajo también la uso full, entonces Claro, no. sí me En descarga. todo caso sería que esté para ese momento. O sea, solamente Ajá, para el momento de la demo, que es el miércoles. Entonces, porque en ya. ese momento, mientras ustedes presentan, nosotros también vamos a ver si podemos accesar. Y entonces ya se vuelve más viable. Ujú. Sí, porque no queremos que dejes para siempre como servidor ni nada por el estilo. Eso, Sí. Sebas. Ok, Benjamín, te escucho. Yo tengo un comentario, no es de mi grupo, sino tal vez personal, Ujú, que creo que los requerimientos de este proyecto están un poquitín fuera de contexto, tomando en cuenta que algunos compañeros, no sé si todos, tal vez la mayoría, apenas estamos tomando la materia de web. Entonces, a la par de que íbamos viendo cositas en web, íbamos desarrollando el proyecto. Y como dice Sebas, por ejemplo, que el, el deployment no sabemos bien cómo hacerlo, llegan estas cosas, entonces tal vez los requerimientos no se evaluaron qué conocimientos tenemos nosotros para poder entregar un producto 100% de calidad, es lo que se trata pues en sí el curso. Eso ujú. es tal vez mi comentario. Te entiendo y gracias, Benjamín. Bueno, les comento que donde sí he tenido serios problemas es en la carrera de software, porque por alguna razón que yo no alcanzo a entender, se abrieron los requisitos, o más bien dicho, se eliminaron los requisitos de techos, pisos, prerequisitos, creo que por un tema de cambio de mallas o algo así. Y resulta que el SAE no solo que permitió, sino que incluso le sugirió a algunos estudiantes de tercer y cuarto nivel que tomaran la materia y ellos lo hicieron, ¿no? Y entonces, bueno, algunos se lograron retirar antes de matrícula y otros están evaluando retirarse ahora con cobro de matrícula, o sea, para volver a entrar el siguiente semestre con segunda matrícula, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no me di cuenta de eso en el caso de la carrera de software, sino hasta ya muy tarde, ¿no? Ya cuando habíamos planteado proyectos y demás. Y lo único que les puedo decir a ellos es, miren, o sea, yo les recomiendo retirarse porque la materia de calidad es una materia, como les he dicho a ustedes también, que parte del hecho de que tú ya tengas una experiencia previa en desarrollo, ¿sí? Entonces, necesariamente quien va a estar en el área de QA y de testing tiene que haber primero pasado por el tema de haber sido desarrollador. Caso contrario, no puedes asumir el rol. Es contrario a lo que se piensa de que un tester puede ser el pasante o el que no sabe programar o el que recién es el nuevo en la empresa. Tal vez el que ejecuta las pruebas, pero nosotros estamos aquí estudiando calidad, aseguramiento de calidad y testing desde la perspectiva del que crea el plan de calidad, del que define las actividades de aseguramiento de calidad, del que diseña las pruebas, no solamente las ejecuta, del que las codifica, porque actualmente la mayoría de proyectos van a tener un grado de automatización de pruebas, lo cual implica codificar, escribir código para las pruebas también. Entonces, por todas esas razones, tiene que ser alguien que sepa desarrollar. Estoy de acuerdo contigo y te agradezco el comentario general, en que sí, el proyecto tal como lo hemos desarrollado este semestre, sí implicaba tener varias destrezas en varios aspectos de desarrollo. Por eso mismo es que incluso con David, cuando lo diseñamos, decidimos que no sea móvil, ¿no? Pensando justamente que ustedes todavía probablemente no pasan la materia de desarrollo móvil. Sin embargo, te soy honesta, yo pensaba que ustedes ya habían aprobado la materia de desarrollo web. No sabía que podías estar tomándola a la par de esta materia. Como esto es séptimo semestre y ustedes ya deben haber tomado, según lo que yo Eh, pensaba, desarrollo 1, 2 y web, me parecía que solo faltaba móvil, pero no sé si estoy equivocada. Dime, Benjamín. en la malla está que séptimo semestre tomamos calidad de software, móviles y web. O sea, las tres cosas a la vez. Sí, Ya, es un problema de malla también,
Pero en todo caso, para resolverlo para nuestro caso específico y tomando en cuenta que ya estamos terminando la parte de desarrollo, porque en el segundo parte del proyecto ya no vamos a hacer desarrollo, solamente vamos a hacer justo lo que tú mencionabas, Benjamín, la evaluación del producto producido, valga la redundancia. Sin embargo, para poder hacer la evaluación necesitábamos tener el producto. Entonces, la nota no va a estar enfocada en función de todas estas circunstancias de, digamos, de problemas de la malla, ¿no? O sea, yo no puedo exigirles a ustedes, como tú bien dices, y como Sebas también señalaba, una perfección en los temas de implementación y deployment de aplicativos web, dado que, como tú me acabas de decir, dice, y bueno, voy a chequearlo, pero estoy segura que es así, pues están tomando muchos de ustedes a la par las materias. Entonces, nos vamos a enfocar con David en que la nota se base en el tema de aseguramiento de la calidad. Porque acuérdense en que el problema es que el aseguramiento de la calidad, como vimos ahorita incluso en la pregunta que acabamos de responder del examen, son actividades que se añaden en el proceso de desarrollo. Entonces, si no estamos haciendo un desarrollo, es imposible hacer un proyecto de aseguramiento de la calidad, porque el aseguramiento de la calidad, nuevamente, es durante el desarrollo. Entonces, era necesario que hagamos un desarrollo, pero dado lo que tú me cuentas y yo estoy consciente de que esta no es materia de desarrollo, sino de calidad, nosotros vamos a enfocar las calificaciones hacia las actividades de aseguramiento de la calidad. Por eso, el tema de los artefactos, si es que ustedes no hicieron A, B o C artefacto que la norma que vamos a usar para referencia de conformidad pide, no va a representar una rebaja en la nota, es decir, no vas a tener 10 solo si entregaste todos los artefactos que una norma pide, ¿no? Sino que más bien hemos querido nosotros que podamos cada equipo evaluar, ¿no es cierto?, qué tan cerca o qué tanto cumplió en porcentaje de la norma a través de ver de todos los artefactos que se produjo, cuáles se corresponderían con los que la norma pide de manera genérica, sin que eso represente, insisto, rebaja de nota, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo del deployment también no nos estresemos demasiado, como le decía al Sebas, o sea, lo ideal, pongámoslo así, lo ideal sería que esté deployado de una manera visible a cualquier usuario que tuviera el URL, incluso de manera temporal, como conversamos con el Sebas, ¿no? De pronto creando o abriendo temporalmente un servidor para poder hacerlo así, ¿no? O dándonos acceso a una máquina virtual, no lo sé. Pero si no se puede hacer así, no se preocupen, háganlo incluso desde el ambiente local que ustedes tengan. Lo importante es que nosotros podamos, como stakeholders, tener una demo en vivo de lo que ustedes tienen que ofrecer con este producto que han hecho. Y sí, vamos a tomar en cuenta para las notas finales del proyecto esta consideración de que pues todavía ustedes no han terminado de tomar las materias de web ni de móvil. Yo pensé que solo era la de móvil, soy honesta, pero si también es la de web, pues entiendo las dificultades y bueno, ya estamos aquí y ya no vamos a hacer un segundo sprint de desarrollo. Vamos a enfocarnos más bien a trabajar en la parte de evaluación, en la parte de métricas con el código que ya tenemos producido. No sé si Benjamín eso un poco, no sé, te ayuda a estar un poco más tranquilo de tu inquietud. Sí, justamente pues este primer parcial en web hemos visto lo que es frontend mayormente. Ya. Lo del deployment se nos va, o sea, Todavía no algo está. hemos de buscar en internet y tratar para presentar, pero Chévere. no, o sea, no va a ser un producto de calidad, que sería la Chévere. idea, Claro. entregar. Claro, yo no te entiendo y como digo, no nos frustremos, concentrémonos más bien en lo que queremos aprender de este lado, que no es desarrollo web, porque tampoco es que yo les he dado clases de cómo hacer desarrollo web, porque no es mi materia, sino de la parte de calidad. Y de todas maneras, también desde la perspectiva de las notas, si ustedes se fijan, voy a volverle a poner acá, déjenme ver si les comparto más bien. Desde la perspectiva de las notas, si ustedes se fijan, y de hecho también les quería comentar eso, acá están, no, acá.
Empezamos súper bien, ¿no? Porque la primera nota fue el tema de la definición del equipo nada más y de hecho todos los equipos se entregaron a tiempo y completo, solo ahí tenemos un pequeño desfase de Sebas que no tuvo equipo, que ya lo vamos a conversar al interno, pero en todo caso empezamos bien. Luego recuerden, hicimos el tema de la visión utilizando, utilizando el ambiente de mural. Igual el desempeño igual fue bastante completo. Tuvimos también las típicas dificultades de un nuevo entorno, ¿no? Hasta movernos bien el mural y no tuvimos mucho tiempo, pero igual las notas pues reflejan de 7 para arriba. En la planificación del sprint, igual en el Jira, nos tocó a muchos de nosotros aprender a usar, sin embargo, como ustedes ven, igual las notas reflejan que hay un desempeño bastante bueno, a excepción de problemas puntuales que hemos tenido de participación en equipo. Y en realidad la nota que nos falta definir es la nota, del release, ¿no? Para lo que es este bimestre. Y todas estas se van a promediar para tu nota de 2 puntos de proyecto, ¿no? Entonces, me parece a mí que a pesar de todas las cosas que tú señalas digamos, del desfase que tenemos con la materia de web, al menos en este bimestre no vamos a tener afectación en cuanto a la nota y en el segundo bimestre, como les digo, nos vamos a enfocar igual más en en aprender los conceptos de calidad usando un poco como, digamos, base el código que hemos producido, pero sin buscar que ese producto producido pues tenga una penalización por falta de calidad, sino más bien que ustedes puedan demostrar habilidades de poder hacer en este caso ya control de calidad y pruebas sobre un producto de software existente. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar un poquito la dinámica en esta segunda parte del proyecto. De todas maneras, te agradezco mucho, Benjamín, por ser vocero de una inquietud que está en el ambiente y que es bueno conversarlo. Y bueno, si hubiera alguna pregunta adicional o inquietud adicional, podemos conversar en este momento. Y si no, ayúdenme con su like para que yo sepa que pues estamos todos aquí pendientes de lo que estamos trabajando. Gracias. Me faltaría solamente Pablo, Ricardo y Esteban. Ricardo, gracias. Pablo y Esteban. Y llegó Francis. Voy a tomar entonces otra asistencia. Sí me avisaron, Francis, que estabas con problemas de internet, pero ahorita voy a usar esta asistencia. Chévere. Entonces, claro. Yo tengo una consulta más que todo, no con respecto al proyecto, sino Dime, con Ricardo. respecto a las asistencias. Uh-huh. Yo tengo algunas inasistencias, se podría decir, debido a que también tengo mi trabajo. Entonces, no sé si es que eso tal vez es justificable o cómo le podría justificar para poder no tener problemas de eso al final. A ver, las inasistencias no te afectan en la nota, te podrían potencialmente afectar de dos maneras. La una, porque hay un reglamento que dice que aparte de la nota que es el 70%, ¿no es cierto? El 7 como mínimo, tienes que también tener, me parece que el 75% de asistencias. Entonces, si has faltado más del 25%, eventualmente eso sí podría ser un problema para pasar la materia, ¿no? Y la segunda cosa que te podría afectar es si eventualmente al final te está faltando unas poquitas décimas para exonerarte, por ejemplo, ahí sí que yo vuelvo a revisar asistencias y si la asistencia no ha sido regular, pues me va a ser muy difícil poder ayudarte de alguna manera para completar tus décimas y exonerarte. Entonces, si pudieras, para prevenir esas cosas, pasarme un certificado de tus horarios, no estaría de más. Para de esa manera yo poder apoyarte en el SAEW para el tema de asistencias oficiales y sobre todo, si es que te faltara después algunas décimas para no tener que ir a supletorio, como yo sé que tienes esa justificación, pues podría también tomarla en cuenta. Entonces, si tú puedes conseguir de tu trabajo que te indique, donde indiquen los horarios en los que estás trabajando, eso puede ayudar. Sin embargo, recuerden todos que cuando tú te matriculas en una materia, te aparecen los horarios de la materia, ¿no? Y el momento que tú te matriculas en el SAE, estás asumiendo la responsabilidad de tener disponible esos horarios
para tomar esas clases de manera sincrónica, ¿no? Por suerte, en nuestro caso, bueno, no sé si por suerte, pero la dinámica que yo he manejado acá en pandemia es una clase sincrónica y una asincrónica. Sin embargo, como esta semana, por ejemplo, vamos a tener que hacer la excepción y vernos en miércoles también. Y por cierto, la próxima semana también, porque el día lunes, que es 9, es feriado, entonces no nos vamos a ver. Y por lo tanto, para no perder la semana, nos vamos a ver el día 1 de, perdón, el día 10, no, 11 de agosto, que es miércoles, y ese día vamos a hacer la retrospectiva de los proyectos. De la misma manera que vamos a hacer este miércoles la revisión, vamos a fijar horarios. Cada equipo va a tener que estar en el horario que le corresponde para trabajar la retrospectiva. Para la retrospectiva ustedes no tienen que traer nada, solamente su presencia. Y David y yo nos vamos a encargar de seguir el protocolo de retrospectiva, porque ese es tal vez desde la perspectiva de calidad la ceremonia más importante de un proyecto Scrum, porque ahí es donde vemos atrás para aprender de lo que se hizo, se dejó de hacer, donde juntos reflexionamos, donde también hacemos closure o cerramos, no solamente desde la perspectiva técnica, sino también en temas de relaciones entre los miembros del equipo, con los mismos clientes, etcétera. Y ahí es donde ya definitivamente cualquier cosa que haya quedado suelta se acaba de sustentar. Entonces, para esa retrospectiva, lo que vamos a necesitar es la presencia de cada equipo, de los integrantes de cada equipo durante el periodo de tiempo, que los horarios ya los voy a definir, y también les diré a ustedes digamos, no solo a qué hora les toca estar, sino la agenda de lo que vamos a hacer dentro de esa retrospectiva. Y eso será el día miércoles 11. Entonces, insisto, más allá de que en temas individuales, como el caso de Ricardo, sí podemos tratar de estar pendientes y tener alguna cosa una evidencia, ¿no es cierto?, un documento que nos ayude a certificar. Sí es responsabilidad de ustedes y de mí también el tener abiertos o libres o asignados más bien los tiempos de los horarios de clase oficiales para nuestras actividades. Eso, Ricardo. Eso quería comentar. O sea, bueno, esa justificación me imagino que es hasta el 5, ¿no es cierto? Para las notas no hay tanto apuro, porque ya te digo, no hay rebaja de notas por eso, pero tengámosla para poder tenerla para el final del semestre. Uh-huh. Perfecto. Y por otro lado, sí, o sea, mi trabajo, o sea, lo bueno es que, por ejemplo, me dejan tranquilo. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando y ahorita estoy en su clase y le estoy atendiendo y estoy haciendo también mi trabajo. Pero sí hay momentos en los cuales tengo que hacer una u otra cosa y justo coincido con su clase, entonces por eso me ha tocado hacer. Pero de ahí por lo general sí estoy atento a la clase y todo. Eso más que todo de ahí. Está bien, Ricardo, no hay problema. Entonces, eso, no sé si hay alguna otra inquietud que ustedes tengan o duda. Ok, entonces creo que nos podemos quedar por hoy ahí, más bien para que ustedes puedan en estos últimos 15 minutos, si quieren, reunirse entre el equipo y organizarse para el tema del miércoles. Nuevamente 10 minutos para que los que no son PO participen todos para hacer una exposición de los artefactos que se han ido produciendo en el orden que está en el Excel que les dio David. Y para que el PO vaya ya viendo cómo va a ser los 10 minutos de demo, idealmente deployado, y si no, pues desde el ambiente que mejor ustedes puedan tener en ese momento, como para poder hacer una demo eso sí, con datos de prueba, ¿no? Pudiendo demostrar, digámoslo así, todas las funcionalidades, y no se olviden de incluir todas las validaciones, ¿no? Entonces, si estás validando el tema yo qué sé, de la longitud del usuario, si estás validando campos numéricos, todas esas validaciones
validaciones como PO, ten ya presente cuáles van a ser los datos de prueba y la secuencia que vas a seguir para demostrar cómo un usuario podría hacer uso completo de la funcionalidad que ha sido implementada o que se trató de implementar. Yo sé que a lo mejor el código no está 100% terminado y no es mi intención que de aquí hasta el miércoles lo terminen, es decir, ya está como está, ¿no? Entonces traten de demostrar todo lo que sí se logró hacer. Tanto en los artefactos parciales o previos como en el producto final que sería el de la entrega del release. Y hasta ahí es donde vamos a llegar para este miércoles. Entonces, quédense o reúnense más bien por equipos en estos 15 minutitos finales para organizarse y nuevamente nos vemos a las 2 el miércoles a las 2 de la tarde con Phantom, a las 2:30 con EPO, a las 3 con iQuejas y a las 3:30 con Techman en este mismo enlace para poder hacer la revisión. Eso sería todo de mi parte, chicos. Que estén muy bien y hasta el día miércoles. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta Hasta luego, buen Chao, que día. esté muy bien. Buena tarde también.